Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Jueves 27 de julio, 12:52 de la mañana. Acabo de pasar de día desde mi región, desde Venezuela, hora Venezuela. Okay, así que un saludo a todos ustedes. Estoy grabando de madrugada porque he estado full. No he podido estar con ustedes, pero ya estoy. Ya saben que tardo, pero vuelvo. Vamos a bajar un poquito por aquí de la musiquita. Y que vamos a hablar en este momento después de que tú te suscribas. Ok, después que tú te suscribas al canal. Entonces vamos a hablar ahora de Litecoin. ¿Qué ha pasado con Litecoin? Es una operativa que yo se las he ido mostrando. La estoy haciendo en real, tanto en futuro como en spot. En futuro yo estoy operando en la plataforma de BingX esta operativa, pero ya voy a volver a operar también por ahí en BitGet, que la tenía abandonadita, y voy a probar también en Binance. Ok, voy a probar en Binance, así que si te gusta cualquier cosita, los links están en la descripción por si te interesa. Ok, como puedes observar, aquí tengo una operativa en ganancia, ok, que es la de Wave, que ya vamos a hablar de Wave también, ok, pero las de Litecoin todavía las tengo en pérdida, las que están en futuros, ok. Por ahí habría unas chiquiticas, aquí tengo en el historial de trading unas pequeñitas, Litecoin 11 dólares, 4 dólares, 3 dólares, para ir recuperando un poquito, promediando el precio. Pero mis tres posiciones importantes que yo les mostré en el video anterior, aquí las tengo, todavía están en pérdidas, ok, que tengo aquí 100 dolaritos, 120 dolaritos, pero que ya vamos ahí en proceso. Las mantengo, no me ha sacado el stop, no me ha liquidado, por lo tanto la mantengo. Ahora voy aquí a mostrarles qué es, por qué estoy manteniendo mi posición y cuál es mi perspectiva con respecto a Litecoin. Desde el punto de vista fundamental, ya sabemos que tenemos el halving muy cerquita, y eso normalmente es una noticia, ese es un fundamental muy fuerte para que los activos, en este caso las criptomonedas, puedan subir de precio. Ahora bien, ¿dónde nos quedamos en el último video que subimos de Litecoin? Este último video que ustedes pueden ver aquí en el canal, pueden ir a verlo, fue hace 4 días aproximadamente. Yo hablaba de que Litecoin estaba ya en su zona para entrar, en su zona de compra, pero teníamos un problema. El problema era Bitcoin, que cuando Bitcoin cae, normalmente arrastra todo, ¿ok? Y pues bueno, fue así. Bitcoin cayó y llevó a precios un poquito más abajo a Litecoin, ¿ok? En esta ocasión yo no quise entrar con una gran posición en futuros, ya tengo 3 posiciones, simplemente las que les mostré, 20 dolaritos, 30 dolaritos ahí pequeñitos para ganar 10 y 4 dolaritos. Lo que sí hice fue aumentar mi posición en spot. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en el video anterior? Aquí está, no he cambiado nada, pueden ir a verlo. Pueden ir, Rafael movió la línea. No, no le he movido, aquí está. Yo tenía la expectativa de lo siguiente: si Bitcoin no caía, yo esperaba una ruptura, ¿verdad? En el primer cuadrito, un profit, una primera posición en los 104, 105, y a partir de ahí un retesteo de la zona, o sea, un nuevo retroceso. Eso es lo que yo esperaba en ese momento si Bitcoin no caía. Luego de la caída que ha tenido Bitcoin, dio una posibilidad de entrar un poquito más abajo. En este caso lo hicimos un poquito en spot, en futuros con una posición muy pequeña. Pero quiero que observes algo, ¿okay? Porque ya esta pauta de ABC ya no es tan así. Esta corrección que nosotros estamos viendo, el A, B y C, ya no se queda simplemente en A, B y C. Esta corrección, vamos a eliminarla, se convierte ahora en dos posibles candidatos. ¿Okay? Yo la voy a tomar así dentro de las ondas de Helios, que es una pauta doble. Es un 0, W, X, Y. ¿Significa algo distinto al ABC? No, simplemente es que como es una pauta más compleja, más larga, entre 0 y W ubica una pauta ABC, entre WX es una unión y entre XY es otra pauta completa. O sea, es como la unión de dos pautas simples y se convierte en una pauta un poquito más compleja. De todas maneras,
No nos enrollemos con eso, simplemente es nomenclatura de las ondas de helio. Lo que te quiero mostrar es que ha respetado la directriz bajista. Fíjense el primer toque aquí en la W, el segundo toque dentro de la pauta y el tercer toque, el precio nos vino a tocar los 86, 87 aproximadamente, justo donde tengo aquí la Y. Ha respetado esa directriz bajista con bastante acierto, con bastante oportunidad. Ahora bien, vamos a nuestra estructura de indicadores. En 4 horas yo tengo direccionalidad alcista y tengo un ADX pendiente negativa. Me está pasando el punto 23 y eso lo que significa es que el movimiento previo perdió fuerza y el movimiento previo era de bajada, o sea, ya no tiene fuerza el movimiento de bajada. Y en nuestro RSI tiene pendiente positiva bastante potente y ya su media, que no la teníamos en el video anterior, su media el RSI, que es la línea blanca, también tiene pendiente positiva. Por lo tanto, en 4 horas somos alcistas. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta aquí? En este caso es una operativa que ya yo llevo andado. Como digo, no voy a entrar más ahí, simplemente voy a dejar. Y estos cuadritos que yo tengo aquí, yo simplemente lo que voy es a moverlos. Voy a mantener el mismo análisis, pero esperando que mi ruptura sea más abajo. Y no me quiere traer directamente a mis cuadritos. Aquí debería ser la ruptura y el pullback debería ser aquí. Colocarlo así. Simplemente voy a moverme mis flechitas. Mantengo el mismo análisis y mantengo los mismos profiles. Como que era más fácil hacer un cuadrito nuevo que mover estos más arribita. Eso es. Así. ¿Ok? Ahora, obviamente hay que ir dentro del movimiento y esperar la ruptura. ¿Entendido? Si ya ustedes saben que si perdemos estos mínimos anteriores de 87, como la otra vez, pues obviamente este análisis ya se acaba y estaríamos saltando los stop loss y encontrando al icon por los 70, 75, ya haríamos otra estructura de precio. Pero por ahora yo mantengo esta posición, ¿entendido? Bitcoin me arrastra el precio del icon un poquito más, pero la estructura sigue siendo alcista, ¿ok? ¿Tengo divergencia alcista en 4 horas? Por supuesto que sí, y vean que la tengo triple. Vean cómo los máximos de los valles siguen siendo, perdón, los mínimos siguen siendo más altos en el valle del Squeeze Moment. Si yo me voy al RSI, aquí yo también tengo, ¿verdad? Los mínimos, ¿ok? Ligeramente un poquito más alto. Y estos últimos mínimos que me dieron, ya aquí sí me viene con la tendencia alcista del RSI en 4 horas, ¿ok? Por lo tanto, hoy veíamos como teníamos máximos cada vez abajo. La divergencia en gráficos de 4 horas existe, se mantiene y tenemos como target, ¿ok? En futuros los 104 aproximadamente. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé. Sigo dentro llenándome de paciencia. Es cierto que para una posición en futuro se me ha alargado el tiempo. La de spot sigue yendo bien, pero mi perspectiva sigue siendo alcista. Ahora bien, vámonos a gráficos diarios, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa en gráficos diarios? En gráfico diario yo sigo teniendo la entrada, ¿ok? Tenemos direccionalidad alcista y ahora aquí sí tenemos algo que tampoco teníamos en el día del video, y es que ya está por darse el cruce de abajo hacia arriba del RSI, ¿ok? Del RSI. Por lo tanto, estamos en calma. No es que ya digamos to the moon, pero va encaminado el proceso. ¿Qué me faltaría aquí? Exactamente igual que Bitcoin, que la media se me gire al alza. Eso no se ha dado en diario, pero como primero ocurre en 4 horas, vamos a observar. Si nosotros rompemos esa directriz alcista que está aproximadamente por el perfil de volumen, si rompemos los 93 con fuerza, los 93 con fuerza, o sea que rompe con una buena vela, con un buen volumen, entonces probablemente el movimiento va a continuar a los 103, 104, algún retesteo, algún ranguito, y luego vamos a venir a buscar por lo menos los 116. Esto en el corto plazo. Mi operación en spot yo la mantengo aproximadamente a los 130, 137.
Aclaro, ¿estoy súper seguro que va a llegar ahí? Obviamente no, pero yo tengo que operar, tengo que estar dentro del mercado. Si esto me sale mal, me van a saltar los sectores, los niveles de liquidación y chao, pero lo mantengo mi posición porque el mercado me está diciendo ahí, estamos en una corrección, el precio ha venido cayendo, sigo en la caída con menos volumen y estoy esperando esas rupturas potentes para allá. En futuro sí no me voy a quedar más arriba de los 116, 112, ahí yo saldría, ¿ok? De hecho ya tengo posiciones para salir, porque la última posición no sé cuánto tiempo tarde, entonces digamos que no, en futuro recuerden que cobran una comisioncita por mucho tiempo, entonces aunque no es mucho, tampoco la quiero arriesgar. Entonces yo me voy a ir simplemente tranquilamente en spot al siguiente movimiento. Esta es mi perspectiva con Litecoin. Sigue siendo alcista, sigo dentro, ya se los mostré. ¿Qué pasa con Wave? Ok, con Wave ya abrí otra posición. Y fíjense que estoy aquí en Wave en gráfico diario. Se me ha alargado el valle rojo. Vean cómo ha caído el valle rojo fuerte. Pero vean que el precio no. Vean que el precio no ha caído. El precio se mantiene respetando su parte inferior del rango en gráfico diario. Y ese movimiento de caída que ha tenido el valle, vean que no tiene volumen. Prácticamente el volumen empieza a disminuir. Entonces, luego de ese gran impulso, de ese gran mechazo al alza verde, todo ese movimiento que hemos tenido lateral ha sido con un volumen bastante bajo. Por su parte, el RSI está pendiente positiva, ADX pendiente negativa, quiere decir que ese movimiento de caída ya no tiene fuerza, simplemente me falta igual que se me gire el promedio al alza en gráfico diario. Pero repito, como primero ocurre en 4 horas, vámonos a chequear en 4 horas. Y en 4 horas, vean lo que tenemos aquí. Tenemos una entrada, por eso tomé otra posición. Tenemos una entrada, tenemos direccionalidad alcista, ¿ok? Tenemos ADX pendiente negativa, tenemos un RSI pendiente positiva y su media pendiente positiva. O sea, de nuestros indicadores, de nuestra estrategia, tenemos un movimiento perfecto, hermoso al alza. Ahora bien, futuros. En futuros, el target, recuerda que tenemos en los 2.03, 2.04 una zona de perfil de volumen importante. Por lo tanto, esa es la primera zona, si quieres entrar en Wave, en futuros, donde vas a tener que tomar un poquito de ganancia. Ahí vamos a tener una resistencia, ¿ok? Y un stop loss que debería estar cerca del 1.85. O sea, en los 2.03 el profit, y aquí tendríamos una relación riesgo-beneficio de 1.28. Es una relación bastante buena, ¿ok? En gráficos de 4 horas. Ahora bien, en diario, si nosotros observamos el movimiento, yo voy a eliminar todas estas líneas para que lo puedas observar rápido. Mira este mechazo que está aquí. 1, hay un rechazo fuerte a la baja. 2, hay un rechazo fuerte a la baja. Pero sigue siendo alcista. Entonces, lo que tenemos que calcular es con ese mechazo es dónde el precio es más seguro que llegue. Y nos vamos un poquito más atrás y observamos que en esta zona que te estoy marcando de los 2.36, 2.40 es una zona donde el precio ha estado bastante tiempo. Una zona donde podemos señalar por aquí que era resistencia y más atrás era soporte. Entonces, esa zona de congestión de los 2.40 sería una de mis posiciones para salir. Una va a salir a las 2 cuando me toque el primer objetivo, ¿verdad? Que es la pequeñita que llevo. Por aquí, la última que saqué, esta última que saqué aquí, que apenas va con 6 dolaritos a favor. Aquí está, le puse, fíjense, 1.96, un poquito antes de los dos. Y con la otra si me voy a los 2.49, a ver si le saco un 130%, que es un poquito más arriba, 2.30, 2.49. Ver si puedo agarrar ese gran mechazo por tercera ocasión. ¿Y por qué estoy buscando al alza aquí? Porque si en Wave yo me voy al gráfico semanal, amigos,
Esto es un patrón muy alcista, pero muy alcista en el gráfico semanal. Yo se los dejé en el video anterior. Tengo un valle rojo bastante pequeño, divergencia alcista. Justo aquí tengo un doble suelo. Un doble suelo. ¿Okay? Y en este segundo toque hay mucho volumen. Que esto es 100% seguro. Nada en el trading es 100% seguro. Esto puede salir mal, puede devolverse el precio y simplemente saltarme los stops. De eso forma parte este mundo. Ahora, si nosotros observamos la zona donde estamos, es una zona donde el precio, la vez anterior, fue donde acumuló para explotar. Entonces, estamos en la zona más baja del precio de Wave. Si a partir de ahí se desploma Wave, pues bueno, ya hay que salir de aquí. Wave se va a ir a tendencia bajista muy potente y vamos a decir chao, adiós. Pero estamos en una zona donde normalmente se entra, ¿ok? Se entra en operativa. Si sale mal, chao amigos, a llorar para la esquina. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, siempre nuestros amigos suscriptores nos piden por ahí, ya sabes que si quieres alguna criptomoneda, déjame en los comentarios para agregarla en el siguiente video. Tenemos Pulse X, ok, Pulse X, ahí va, fíjense en gráfico diario. Lo que pasa es que esto tiene poco historial, pero esto nos está haciendo un piso redondeado, tiene direccionalidad alcista, simplemente hay que tenerle paciencia. Esto hay que tenerle paciencia, esto es una zona de acumulación y esperamos que tenga algún movimiento explosivo al alza en las próximas semanas. Por ahora esto se trabaja en spot, esto no se trabaja en futuro, pero va bien, no ha perdido el rango por la parte inferior, ¿ok? PLS está en zona de acumulación, todavía no tiene una entrada clara, tomando en cuenta el gráfico diario, y como no la tengo clara en el gráfico diario, no me voy a desesperar en 4 horas, porque puede ser que baje un poquito más. Ahora, si tienes esto en spot, toda esta zona sigue siendo acumulativo, o sea que te pueden ir agregando cada mechazo hacia abajo un poquito, un poquito, un poquito, de acuerdo a tu gestión de riesgo. Ahora, INC, me preguntaste, ¿cuál te gusta más, Rafael? En este momento me gusta más INC. ¿Por qué? INC no me ha confirmado la entrada en diario, pero ya está bastante extendido el valle rojo en gráfico diario. ¿Ok? Por otro lado, el ADX está en pendiente negativa, o sea que ese movimiento de caída no tiene fuerza. Y el RSI tiene pendiente positiva. Es cierto que su promedio va en negativo, pero hay un espacio grande. ¿Okay? ¿Qué pasa? Pues si ustedes observan los bastante, ellos normalmente cada vez que el RSI se separa mucho de la media, él la busca para subir. Y esos movimientos del RSI hacia arriba suelen llevar movimientos alcistas. Entonces, en el corto plazo, en el caso de INC, me gusta más. Si bajamos a 4 horas, en INC tenemos una entrada digamos, tenemos una entrada por indicadores, tenemos divergencia alcista, direccionalidad alcista, tenemos RSI y media pendiente positiva. Por lo tanto, de estas que hemos visto hasta ahora, INC me gusta más, ¿ok? NACA, que era otra que nos había solicitado la vez anterior. Fíjense que nosotros teníamos en NACA, digamos, me gusta NACA. Está en una tendencia alcista NACA, pero no estaba para comprar todavía. ¿Okay? Fíjense que vamos a irnos aquí. Vamos a irnos en 4 horas que lo podamos ver un poquito mejor. ¿Okay? ¿Qué pasa con NACA? Teníamos un hombro, cabeza, hombro. ¿Qué pasa aquí con el gráfico? Déjame acomodarlo, gráfico. Y ya vamos a ajustarlo para verlo más bonito. Teníamos un hombro, cabeza, hombro en NACA. Échame para acá. Véngase para acá. Y esperamos un retesteo y un movimiento de caída. Probablemente la caída la estamos esperando en 0.40. El precio no cayó tanto. ¿Okay? Si yo elimino ya estas líneas que habíamos dejado ya, no cayó tanto y me sacó una velita pin bar. Una velita pin bar que es una velita con mechazo por la parte de abajo y línea verde. Y aquí me está marcando un posible doble suelo. Cuando yo combino esto con mis indicadores y yo tengo divergencia alcista, direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa y un RSI pendiente positiva, esto me indica a mí que va para arriba.
sea que a partir de aquí nosotros pudiésemos estar buscando algunas posiciones. Ojo, sin descartar el nivel de 0.40. No lo descartes. Recuerda que el mercado cripto es muy especulativo. Entonces, una comprita. Yo preferiría esto hacerlo en spot que en futuros, aunque no sé si esto se puede operar en futuros, pero yo lo haría en spot. Más o menos como lo que teníamos pensado con Bitcoin. A partir de ahí una compra. Si nos vamos to the moon, perfecto. Si el precio llega a retroceder a la zona de 0.40, no se cierra, sino que a partir de ahí otra compra. ¿Ok? Fíjense que crear 4 horas estamos alcistas. Si yo me voy a gráfico diario, ya yo tengo mi patrón alcista confirmado también. Entonces, si hay un movimiento a la baja, va a ser especulativo, va a ser para borrar stop loss muy ajustado y luego subir, lo que está haciendo Bitcoin. Pero esto es un patrón alcista también en gráfico diario. Por lo tanto, a partir de ahí yo voy al alza en spot, pero si el precio me llegara a caer, no cierro, simplemente en la zona de 0.40, 0.39 por aquí abajo, yo estaría volviendo a comprar, ¿ok? Volviendo a comprar un poquito en spot. ¿Quién más me solicitaron por ahí? Cardano. Cardano en gráfico diario no ha confirmado, está peleando con la resistencia, pero aparentemente va a ser un movimiento alcista. En gráficos de 4 horas sí es un movimiento alcista y su primer objetivo está en este momento que estoy grabando 0.31. Su primer objetivo va a estar entre los 0.33 y 0.3370, la zona de los 0.33. Ahí sería el primer objetivo. Repito, en este momento no puedes operar nada sin stop loss. El mercado está complicadito, ¿ok? Complicadito. Y no todas las criptos están alcistas. Yo tengo aquí una selección de que ustedes me pidieron y algunas ya están alcistas, pero otras no. Entonces, si Bitcoin hace un movimiento al alza a los 30, como les expliqué anterior, y luego retrocede por debajo de los 28, que hay una posibilidad, todo esto se va a ir al suelo. Entonces, no te vayas a meter en futuro sin stop loss. En spot sí puedes ir haciendo compras parciales, porque la tendencia principal sigue siendo alcista. ¿Okay? En el caso de Sol, vean que Sol también está alcista en 4 horas, aunque ya está el movimiento ido en 4 horas. En gráfico diario, digamos, todavía le faltaría. Yo creo que Sol va a subir. Lo que pasa es que no tiene una entrada clara. O sea, no la tiene muy clara. Ya en 4 horas se va. Probablemente ahí nos haga un rango antes de volver a subir. Entonces, si esto lo vas a hacer en futuros, el apalancamiento tiene que ser bajo para dejar que fluctúe el precio. O sea, que si el precio te hace una pauta aquí, no te desesperes. Y el stop loss debe estar por debajo de los 21.85 aproximadamente. En el caso de MKR, ya aquí ya no hay entrada. Esta ya se fue. ¿Ok? Felicitaciones a los que entraron. Este es un rompe, apoya, ya llegó al primer target. Esto ya está en zona de tomar ganancia. Cuando digo zona de tomar ganancia, no quiere decir que no pueda subir más. Si vamos a gráficos superiores, esto puede seguir subiendo más, porque tiene direccionalidad fuerza. Esto puede llegar prácticamente a los 1500, 1400. El problema es que entrada no tiene, ya está extendido en gráfico diario, está extendido en 4 horas y probablemente en 1 hora también. Entonces esto ya está para tomar ganancia y esperar el retroceso para ingresar. En el caso de MKR, aquí yo te diría ya no, ok, ya no. Y en el caso de XRP, era una que habíamos visto la otra vez, que subió. Fíjense cómo se dan estos triángulos simétricos, que por eso a mí no me gustan mucho. Se pueden operar, por supuesto. Cuando nosotros la vimos, teníamos un triángulo simétrico y yo planteaba 2 opciones. Si rompía por la parte de abajo, se entraba en la media de 50. Pero cuando rompe por la parte alta, suele caer. Y fíjense lo que pasó. Rompe por la parte alta. Ahí la gente se emociona para entrar y el precio cae. En este momento, en gráficos de 4 horas, tiene entrada al alza. Está en 0.71. Yo esto no lo operaría, porque si yo me voy a gráfico diario, borro todo lo que te dejo aquí, simplemente me está haciendo una pauta lateral, pero vean que en gráfico diario yo no tengo direccionalidad alcista y estoy lejos de que me dé la entrada.
Entonces el precio se te puede mantener, lo más probable sea en un rango y algún otro mechazo a la baja. Por eso aquí yo me quedaría quieto. Puede ser que me equivoque, claro que sí, puede ser que me equivoque, pero me debería quedar quietico mejor, ¿ok? Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño resumen. Cualquier otra cripto déjamela en los comentarios para agregarla en los próximos videos. Antes de este video te dejé un video de Bitcoin, espero que sea de utilidad para todos ustedes. Y atentos porque voy a ver si les preparo algún video sobre el índice australiano, porque aparentemente nosotros veníamos shorteando en Discord el índice australiano, pero creo que ha llegado el momento de empezar a ver el índice con una perspectiva alcista, ¿okay? El índice australiano, pero se los voy a explicar un poquito a más detalle en el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos en el otro videito. Chaito, chaito, que descansen.